In this video, you will learn about subject pronouns and the verb to be. Con este video aprenderás los pronombres personales y el verbo ser o estar en inglés. What are subject pronouns? ¿Qué son los pronombres personales? We use subject pronouns to take the place of names. Usamos los pronombres personales para sustituir nombres. For example, instead of saying Luisa, we can say she. Por ejemplo, en lugar de decir Luisa, podemos decir she. Let's first look at the subject pronouns in the singular form. Empecemos con los subject pronouns en singular. I, yo. You, tú o usted. He, él. She, ella. It. It doesn't exist in Spanish. The best translation is to say eso. La palabra it no existe en español, así que la mejor traducción es decir eso. We use it to talk about one animal, one object, and one place. It is only used in the singular, never the plural. Usamos la palabra it para hablar acerca de un animal, un objeto o un lugar. It solo se usa en singular, jamás en plural. Now, let's continue with the subject pronouns in plural. Sigamos con los subject pronouns en plural. We, nosotros, nosotras. You, ustedes. They, ellos, ellas. Now we are ready to learn the verb to be. Ahora estamos listos para aprender el verbo ser o estar. This is the verb to be in singular. Este es el verbo ser o estar en singular. I am. Yo soy, yo estoy. You are. Usted es, usted está o tú eres, tú estás. He is. Él es o él está. She is. Ella es o ella está. It is. Eso es o eso está. Now, let's learn the verb to be in the plural form. Ahora, aprendamos el verbo ser o estar en plural. We are. Nosotros estamos o nosotros somos. You are. Ustedes son o ustedes están. They are. Ellos son o ellos están. Now, let's work with contractions. Ahora, trabajemos con contracciones. What is a contraction? ¿Qué es una contracción? It's when you put two words together. Es cuando unes dos palabras juntos. Now, we are going to learn the contractions for the verb to be. Ahora, vamos a aprender las contracciones para el verbo ser o estar. I plus am
equals I'm. La unión de la palabra I con la palabra am nos da la contracción I'm, o yo estoy, yo soy. La forma completa y la contracción tienen el mismo significado. You plus are equals your. La unión de la palabra you con la palabra are nos da la contracción your, o ustedes, tú eres. Otra vez, la forma completa y la contracción tienen el mismo significado. He plus is equals his. La unión de la palabra he con la palabra is nos da la contracción his, o él es, él está. She plus is equals she's. La unión de la palabra she con la palabra is nos da la contracción she's, o ella es, ella está. It plus is equals its. La unión de la palabra it con la palabra is nos da la contracción its, o eso es, eso está. Now, let's learn the contractions in the plural form. Ahora, aprendamos las contracciones en plural. We plus are equals we're. La unión de la palabra we con la palabra are nos da la contracción we're, o nosotros somos, nosotros estamos. You plus are equals your. La unión de la palabra you con la palabra are nos da la contracción your, o ustedes son, ustedes están. They plus are equals their. La unión de la palabra they con la palabra are nos da la contracción their, o ellos son, ellos están, ellas son, ellas están. Felicidades. Ahora ya sabes usar subject pronouns, el verbo to be y contracciones. Congratulations. Now you understand subject pronouns, the verb to be, and contractions.